Es trabajar un poquito con las fórmulas, ¿sí? En este caso, en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso, yo voy a tener que suministrarle a esa sustancia determinado calor para que en este caso aumente su temperatura de 100 a 110 grados, para que en este caso aumente la temperatura desde 110 a 140 grados y para que luego en este caso aumente la temperatura desde 140 a 160 grados. Ese calor va a ser llamado calor específico, ¿sí? El calor específico, que es este, que lo encontramos en esta primera fórmula, va a ser el calor suministrado en distintas fases para que esa sustancia aumente la temperatura, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta la diferencia de calor, ¿sí? En cada fase o en cada estado. Hay que tener en cuenta la masa de esa sustancia, que en este caso es de 1 kilogramo, y hay que tener en cuenta la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura teniendo en cuenta los grados Kelvin, ¿sí? Por lo tanto, el segundo inciso nos pide calcular el calor específico en determinadas fases. Lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a utilizar el estado sólido, ¿sí? Lo voy a anotar acá voy a anotar calor específico en el estado sólido, que va a ser el primer estado. Y voy a tener esta fórmula. La diferencia de calor suministrado va a ser igual a la masa por el calor específico por esa diferencia de temperatura. Bien, como verán, los datos los tengo que sacar de acá, de esta parte, ¿sí? Fíjense que la masa es de 1 kilogramo, la diferencia de temperatura va a ir desde 100 a 110 grados centígrados, que yo tengo que trabajar con los grados Kelvin, que yo los obtuve, y también la diferencia de calor, que la diferencia de calor, recuerden que tiene que estar en Joule, que ya tenemos esa unidad, y va a ir ese calor desde los 0 Joule hasta los 0,20 por 10 a la 4 Joule. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Nos va a quedar el calor final menos el calor inicial va a ser igual a la masa por el calor específico por esa diferencia de temperatura que va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta temperatura que tiene que estar en grados Kelvin. Reemplazando los datos, el calor inicial va a ser